Hermanos, este texto nos causa extrañeza por la manera como termina. Como he dicho, es una historia que parecería de amor, es una historia donde esta mujer finalmente conoce a un hombre que va a cambiar las circunstancias de su vida. De pasar de la tragedia, nosotros hoy vamos a hablar acerca de un momento de gozo. De hecho, el título de nuestra enseñanza de hoy es la alabanza en el camino. Y sobre el final es que daremos la razón del por qué le hemos puesto ese título. En nosotros lo que encontramos, y yo quiero ser enfático en eso, porque muy probablemente, mis hermanos, nosotros tendemos a perder de vista, aún con nuestras propias vidas, cuál es el objetivo del plan perfecto del Señor para toda la humanidad. Se nos olvida que el Señor, cuando creó, hizo la creación, y cuando el Señor creó al hombre, lo hizo bueno. El Señor dijo, esto es bueno en gran manera. Y el hombre se rebeló contra Dios, y nosotros seguimos viendo los mismos estragos de nuestra rebeldía constantemente. Pero tan pronto se nos deja de hablar de esa realidad, nosotros nos vamos a nuestras propias vidas y se nos olvidan dos cosas, que es el énfasis que yo quiero traer a ustedes aquí hoy. Se nos olvidan dos cosas. Primero, que hay un plan de redención más grande que tu propia vida, un plan mayor, macro. Y segundo, que el Señor vendrá por segunda vez. Y cómo nosotros estamos esperando ese regreso inminente del Señor. Son básicamente las tesis que yo pretendo ante ustedes presentar, y que nosotros pudiéramos aguardar en esas dos maneras. ¿Cómo vivo mi vida a la luz de la redención que me ha sido otorgada y a la luz del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo? Así que, habiendo dicho estas cosas, mis hermanos, yo quiero que las podamos analizar a la luz de tres encabezados. Tres encabezados que guardan solamente en común una palabra, la palabra esperado. Una boda esperada, la vamos a ver en el versículo 13. Un bebé esperado, los veremos desde el versículo 14 al versículo 17. Y un rey esperado, que los veremos de los versículos 18 al 22. Una boda esperada. Nos dice la palabra del Señor: Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Esta historia de amor se esperaría realmente, hermanos. Yo espero que ustedes lo esperarían igual que yo. Una boda pomposa, con la plata que tenía Booz, con todo el dinero que tenía. Eso terminó siendo una tremenda celebración. Si él celebró cuando había terminado la cosecha, imagínense ahora que tenía esposa. Tenía que ser una tremenda celebración. Pero no nos menciona nada el texto. Solamente se concentra en una pequeña frase: Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Porque lo que sigue después es la luna de miel. Y de ahí para adelante. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Pero de la boda, del hecho de haberse unido como esposo, nada más se dedica a decir: Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Toda esta historia, todo lo que hemos visto hasta ahora, esperaríamos una boda que se mencionara con todos los detalles. Sin embargo, lo que encontramos es una pequeña mención para simplemente indicar que ellos se casaron, pero que luego él se llegó a ella porque era su esposa, y que luego el Señor les dio para que concibiese y dio a luz un hijo. Simplemente se dedica a eso. Y luego va a hablar del hijo, y luego va a hablar de una genealogía. Toda la historia se resume a eso. Pero mis hermanos, aún en ese texto tan pequeño podemos encontrar muchas cosas para nuestra bendición en la mañana de hoy. En nuestros tiempos, tener un hijo ya no es una bendición, y es en lo que se va a tratar de centrar este texto. La boda era lo más esperado, la boda era lo más aguardado, la boda era lo que parecía que iba a retumbar, lo que iba a celebrar, lo que iba a sonarse. Sin embargo, la boda es lo que menos tiempo le dedica el autor. Por el contrario, lo que dedica es hacer una pequeña mención a lo que eventualmente van a ser unos esposos después de casados, y es que él pudo llegarse a ella. Evidentemente está hablando de la parte sexual. Eso nos dice algo, aunque no es lo que el texto principalmente nos ha de decir. Podemos nosotros encontrar lo que el Señor en el resto de su palabra va a indicarnos. Mis hermanos, mis amigos, jóvenes en especial y en particular que están acá, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 3, Ruth se le presenta a Booz, y hubiese sido la oportunidad de oro para él poderse
permítame decirlo de esa manera, acostarse con ella. Era la oportunidad, no había nadie a su alrededor, estaban solos, oscuro, estaba perfumada, pero el hombre sabe que esa no es la manera como él debería orar. Y es hasta después de casado que nos dice el texto específicamente, se llegó a ella. Fue hasta ese momento, después de boda, que estas personas pudieron consumar su amor, celebrar su matrimonio. Porque el sexo, niños, jóvenes, hermanos, es bueno, es creación de Dios, pero Dios estipuló una manera, estipuló un tiempo para él. Y es cuando estas personas se unen en este sagrado vínculo de matrimonio. No es el principal propósito de este texto aquí, pero podemos rescatar eso también como enseñanza para nuestras vidas el día de hoy, porque en este mundo posmoderno en que vivimos, ya no se ve esto así. De hecho, ya nadie se alerta cuando la hija de un vecino se va, no sé, de vacaciones a Cartagena con el novio. Antes eso no se permitiría, jamás. Pero en los tiempos actuales lo que nos dicen es que tú estás chapado a la antigua. Tú eres de otra época, tú eres de otra fábrica. No, tú tienes que estar en este mundo, tú tienes que liberarte, ser de mente abierta. No, mis hermanos, eso es una excusa para darle rienda suelta a lo que nuestro propio carne desea. Porque podemos saber que nuestra carne, nuestro deseo es ir en contra de la voluntad de Dios, como lo veíamos en esta mañana. Sin embargo, la palabra de Dios nos ha mostrado de muchas maneras que esa no es la manera como una pareja debería estar considerando el sexo, sino hasta después de haberse casado. Continuando ahora, lo que el texto nos dice es que después de esto nos dice la Escritura, y es enfática en esto, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Mis amados hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo casada Ruth con Malón? 10 años nos dice la Escritura. Y en 10 años no tuvo hijos. En el tiempo que estuvo en el principio, nos dice que 10 años habían estado allí. Y en ese tiempo no concibieron hijos. En el tiempo mientras estuvo casado con Malón, no pudo concebir hijos. Pero nosotros nos vemos ahora que había una oración que se había hecho anteriormente cuando se nos dice, cuando estas personas dicen que ella sea como Raquel y Lea, las que pudieron tener hijos, las que pudieron traer descendencia. Parece ser que Ruth no podía traer bebés al mundo. Parece que era estéril. Y el texto nos indica que es Jehová quien le da que concibiese y finalmente diese a luz un hijo. En nuestros tiempos ya no es tan importante tener un bebé. En nuestros tiempos, de hecho, un hijo ya no es una bendición, es un problema. Solo basta con ver lo que se está haciendo para aprobar el aborto legal. Aborto legal y gratuito en la parte del hemisferio sur de nuestro continente. Es donde se está haciendo mucha fuerza también por esto, y eso viene también atacando a nuestra nación, haciéndose énfasis en que el aborto tiene que ser una realidad, que el aborto es una posibilidad. Ya un hijo no es tan importante. Pero en este texto nos damos cuenta que la trama gira en torno al hijo. La trama gira en torno al bebé que ha de venir. Los bebés son importantes. Un niño es importante. No solamente porque el aborto es un asesinato, sino porque el aborto, mis hermanos, sin darnos cuenta, estamos nosotros intentando hacer y jugar a ser Dios. No nos damos cuenta que más allá de eso seguimos siendo rebeldes ante Él, no solamente con un asesinato, sino tomando al niño como si se tratase de una moneda de canje, que lo utilizan aquellos aún que no han abortado. Hay muchos que sí tienen al bebé, pero luego lo utilizan como una moneda de cambio, ¿no? Bueno, aquí está el niño, ¿quién se lo pelea? ¿Cuánto vale más? Yo valgo más, me tiene que dar más plata porque yo me quedo con él. Luego el niño es utilizado como una moneda de cambio. En este texto, mis hermanos, el bebé no tiene ese significado. Tiene un significado mucho más profundo que simplemente verlo como alguien que me va a dañar la vida. Este niño es considerado como alguien que va a ser de gran bendición. Ese era el significado de este nacimiento y es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Es un bebé que era esperado. Cuando Salomé nació, mi hija, yo estaba demasiado nervioso. Cualquier cosa puede pasar en un parto.
Y yo estaba muy temeroso y también estaba ansioso por conocerla, por verla, por tenerla entre mis brazos. Evidentemente cualquiera de nosotros pudiera decir, que es un bebé deseado, como era este bebé de acá. Pero mis hermanos, usted no tiene ni la menor idea en los planes divinos más grandes que lo que está ahora mismo en tu vida, en los planes divinos, cómo aquellos niños que entre comillas no son deseados pudieran ser usados por Dios. Y aunque voy a decirlo colocándome yo, y no quiero ser demasiado orgulloso ni tampoco decir que soy humilde cuando sabemos ciencia cierta que nosotros no somos humildes como pensamos, pero mis hermanos, en una ocasión, viendo una canción que hablaba del aborto, se la compartí a mi mamá y mi mamá me dice, esa es la historia de tu vida. Yo estuve a punto de abortarte, estuve a punto de ir a una clínica por la condición en la que estaba en ese momento. Pero me dijo, sin embargo, hubo algo que yo no entendí en ese momento que me impidió que yo fuera hasta ese lugar. O que estando cerca de ese lugar, no recuerdo bien la historia, yo salgo de allí. Mis hermanos, muchas veces tú no sabes cómo un hijo puede cambiar la historia de una familia. Y no lo digo por mí, lo digo por quizás muchos de los que están acá, que quizás, entre comillas, no fueron hijos deseados. Que quizás fueron hijos que iban a causar un problema porque en ese momento no sabían qué iba a pasar. Sin embargo, en el plan del Señor, este hijo era necesario que viniera, como es Obed. Era necesario que este niño viniera, era la importancia del texto. Mis amados hermanos, amigos, a veces nosotros tenemos a ver a un bebé como lindo mientras es chiquito, pero a medida que crece ya vemos como que ahora se está creciendo el problema. Ya sus deseos son más grandes y sus problemas. Sin embargo, veremos en este texto algo que nos hará pensar tal vez la manera como pudiéramos ver a aquellos que el Señor coloca bajo nuestro cuidado. Las mujeres, dice el texto, cuando nace este niño, el Señor le permitió que concibiese y diese a luz un hijo, nos dice el versículo que ya leímos, pero el versículo siguiente nos dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. En paralelo, mis hermanos, quiero decir algo de este libro. Este libro tiene algo interesante, y es que mientras menciona en el principio una tragedia, sobre el final menciona cosas de alegría y de victoria. Y va a tener un paralelo entre lo que se dijo en una primera parte del libro con lo que se está empezando a ver ahora. De tal manera que ustedes recordarán que en el capítulo 1, cuando viene Noemí a Belén, la gente dice, ¿quién es esa? ¿Es Noemí? ¿Qué acabada está? Estábamos parafraseando lo que decía, que terrible que se veía. Dice, no me llamen Noemí. Llámenme Mara. Noemí es ser placentera. Yo no me siento placentera. Llámenme Mara, que es amargada. Eso es lo que yo me siento. Y ahora estas personas están diciendo lo contrario. Recuerden que ella dijo, Dios es el que me ha causado esto. Y ahora el texto nos muestra lo contrario. La gente va a celebrar por lo que ven de bendición en Noemí, pero van a decir lo contrario a lo que ella dice. Alabado sea el Señor por esto, Noemí. No por lo que tú pensabas en un principio. El Señor esa tragedia la convirtió en una bendición para que se viniera a nacer este niño. Loado sea Jehová. Las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente. Algunas versiones traducen pariente como redentor. Lo traducen literalmente redentor, que no te faltara hoy redentor. Es la única parte en el Antiguo Testamento donde encontramos que a una persona en particular se le haga mención de que es un redentor, porque encontramos en Booz que se habla del pariente redentor, y va a cumplir la función, pero en este niño de manera particular se le menciona así. Este niño, mis hermanos, sería para ella un redentor. Y no solo sería un personaje famoso, sino que él cumplirá su papel de redentor. Aquí ellas dicen que su nombre se ha celebrado en Israel. Eso se cumplió porque él sería el abuelo de aquel que fue el rey más importante de Israel. Su nombre hizo que finalmente fuese conocido. Ya hablaremos un poco más de eso más adelante. Sin embargo, este niño iba a funcionar para ella como un redentor. Lo que encontramos en el siguiente versículo 15 nos dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Nótese, mis hermanos, que anteriormente las mujeres han dicho que no te faltase hoy pariente. Ahora le dicen, este niño que viene de tu nuera, ahora este niño es tu hijo. Y técnicamente, mis amados hermanos, este niño no era de ella nada.
porque sus hijos habían muerto. ¿Quién podía darle hijos a ella, nietos a ella? Nadie. Pero así es como funciona la redención. ¿Quién pudiera darle hijos a Dios aparte del hijo que ya tenía? Aquel que muere, para que ahora a través de su sacrificio, aquellos que crean en su sacrificio, ahora sean hijos de Él. De cierta manera, al Booz redimir y tomar el lugar de Malón, los hijos que ha de tener esta mujer van a ser contados como hijos de Noemí. Eso es sumamente importante y al mismo tiempo interesante. Pero este niño sería estas dos cosas: restaurador de su alma y sustentará tu vejez. Restaurará tu alma, mujer. Ahora tú te sentirás rejuvenecida porque este niño te ha nacido. Pero a medida que avances en los años, este niño se convertirá entonces en aquel que sustentará tu vejez. Te cuidará. Ese niño se encargará de ti. Esta nuera que tú tienes, y vuelvo a decirlo, realmente ya no era su nuera técnicamente, pero esta nuera que te ama, te lo ha dado a luz, y ella para ti es de más valor que 7 hijos. Es interesante que el número 7 es un número que nos presenta perfección, y los hijos varones eran considerados, si una familia tenía hijos varones, era una gran bendición, porque estos eran los encargados de mantener el nombre, pero también mantener la propiedad de la familia, para que fuera el sustento de toda el resto de generaciones. Recuerden que esa fue una de las razones por la cual este pariente no quiso redimir, porque si luego aparecía un descendiente, él iba a perder lo que él había invertido en aquella tierra. Así nos encontramos nosotros, que aún si ella tuviese 7 hijos varones, era mejor esta mujer, era mejor Ruth. Es curioso, mis hermanos, que una mujer moabita, una mujer que no era del pueblo del Señor, estuvo dispuesta más a obedecer la palabra del Señor que aquellos que sí eran del pueblo de Dios. Se nos muestra a nosotros cuán bueno ha sido el Señor para llamarnos a nosotros hacia su luz admirable, siendo nosotros totalmente extranjeros a su propia naturaleza divina, pero ahora siendo participantes de ella por medio de la redención en Cristo Jesús. El texto continúa y nos dice que tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Ella toma al niño, lo carga, ha de criarle, ha de ver a este bebé como el regalo del Señor que ella esperaba, como aquel que iba a ser su redentor. Y esto, mis hermanos, no es una invitación a que las abuelas críen a los nietos. Eso no es una invitación a que nuestras mamás, a los que tenemos hijos, se encarguen de nuestros nietos y los críen. La responsabilidad son nuestras. Ahora, algunos de nosotros pudiéramos tener ayuda de nuestros padres, de los abuelos, por cuestiones de trabajo, pero no podemos dejar la responsabilidad de la crianza a ellos, porque es nuestra finalmente, son hijos nuestros. No es este texto un motivo para nosotros decir: mira, mamá, aquí está tu hijo, tu redentor, toma, encárgate de él, críale. No, mis hermanos, la responsabilidad es totalmente nuestra. Hay algo curioso que sucede luego en el texto, y es lo que nos dice en el versículo 17: le dieron nombre a las vecinas. ¿Quién de nosotros le diría a una vecina para que le ponga nombre a sus hijos? Ninguno de nosotros, seguramente, ¿cierto? Ninguno de nosotros consulta a la vecina o le diga: mira, ponle nombre al niño. ¿Qué nombre le pondría a nuestros hijos si empezamos a sacar una lista de los nombres que nos han recomendado nuestros amigos? Tal vez tendríamos otro nombre. En el caso mío me llamaría Juan Virgilio. Yo no sé ese nombre y cómo me presentaría yo nada más Juan. Pero a Dios gracias me colocaron el nombre de mi papá. Entonces es mucho mejor que ese Juan Virgilio. Pero en el caso de estas vecinas le dan nombre. Estas mujeres vuelven a hablar y vuelven a conectar con lo que veíamos al principio. Noemí no era experta en colocar nombres. Tal vez, y esto es una paráfrasis mía, tal vez es una interpretación mía, no es lo que dice el texto realmente, pero cuando nosotros analizamos a Noemí, sus hijos tienen unos nombres particulares, Malón y Kelión, y ella se quiso cambiar su nombre a Mara. Pero las vecinas le dicen: sabes, tu hijo ha de llamarse Obed. Obed significa siervo. A diferencia de Malón, que es enfermizo, y de Kelión, que es como quebrantable, como debilucho. Y de Mara, que significa amargada. En cambio, Obed significa siervo. Ese niño para ti va a ser un siervo.
Este niño para ti va a ser aquel que restaure tu alma, que se encargue de sustentar tu vejez. Este niño es nuestro deseo, que sea ese Obed, que se convierta en ese siervo. Al igual, mis hermanos, que nuestro amado Salvador, que se hizo siervo para tomar nuestro lugar, para encargarse de nosotros, para restaurar nuestra alma y sustentarnos en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios también, nuestro Señor, que se convierte en ese Obed, que nace para ser ese Obed que restaurará nuestras propias vidas. El texto termina mencionándonos entonces que este Obed es el abuelo nada más y nada menos que de David, padre de Isaí. Y cuando menciona estos dos es para dar paso al siguiente punto donde termina el texto, y es a una genealogía que nos deja a nosotros por qué de repente si era una historia, por qué cambia tanto, por qué de repente cobra importancia un niño, por qué de repente cobra importancia ahora una genealogía, otras personas. Bueno, es porque esta genealogía finalmente apuntaba a un rey esperado. Es lo que encontramos nosotros en nuestro tercer encabezado. ¿Quién de nosotros pensaría, mis hermanos, que de nosotros, quién de ustedes de pronto ha pensado alguna vez que tu hijo o un descendiente tuyo llegue a ser un rey? ¿Quién lo ha pensado? ¿Quién de nosotros ha dicho, mi hijo va a ser el próximo rey de, no sé, de Colombia, que no tenemos ese estado monárquico, pero quién ha pensado que sea un presidente o que sea un alcalde? ¿Quién de nosotros ha pensado en algo como eso? ¿Escapa a nuestra propia proyección en algunos casos, o realmente escapa a que nosotros pudiéramos producir tal cosa? Se conocen de padres que tienen vida política, meten a sus hijos en esta vida política, y algunos son un desastre y los hijos terminan siendo más desastre. No sé si han visto esas clases políticas antiguas donde estas cosas suceden. Nosotros aquí no vemos que alguno de ellos sea rey, por lo tanto su descendiente va a ser un rey. Eso sería después cuando la monarquía sería establecida, donde la dinastía de David, los hijos de él iban a ser reyes. Pero en este caso no había posibilidad alguna. La razón de mencionar estas generaciones es porque va a terminar en el rey David. Las generaciones inician con Fares. Y recordemos, mis hermanos, ¿quién era este Fares? Es importante que lo tengamos en cuenta. Esto no es algo que al autor se le dio porque él quiso escribir estas personas. Mis hermanos, cuando nosotros estamos viendo en Génesis, de repente Génesis menciona un personaje importante, un hijo piadoso de Jacob, que es José. Era el hijo más piadoso de José, era el hijo que más tenía en cuenta a Dios para todo. Los demás hijos hacían lo que querían. Los hijos eran rebeldes a su padre, no seguían a Dios como lo seguía su padre. Pero en cambio un hijo, el último en ese momento, sí le seguía perfectamente, y la historia va a dedicarse a él en Génesis en la parte final. Pero llega un momento donde la historia se interrumpe y se presenta a otro hijo, uno que no era tan piadoso, y que habíamos mencionado de eso en la semana anterior. Ese hijo es Judá. Judá no quiere dar a su hijo que había muerto. Su hijo murió, estaba casado con una mujer llamada Tamar, y Tamar, con este hijo de Judá que estaba casado, este hijo hacía lo terrible ante los ojos de Dios, y dice el texto literalmente que el Señor le quita la vida. Queda sin vida este hombre. Esta mujer queda viuda, y de repente el segundo hijo tenía que ocupar el lugar de su hermano fallecido. Este hermano no está dispuesto, no quiere tener hijos. También el Señor le quita la vida y le queda un tercero. Judá no quiere dárselo. Esta mujer emplea una estrategia extraña, se viste de prostituta, lo espera por allá en un lugar. Este hombre termina teniendo relaciones con ella, y se darán cuenta que no era un hombre que era muy piadoso. Termina acostándose con una prostituta, queda embarazada, pero la prostituta resulta que era su nuera. Después de un tiempo se revela el hecho, y él dice, tú eres más justa que yo, porque yo no estuve dispuesto a darte a mi hijo. Extrañamente él pronuncia esas palabras, como que tú eres más cumplidora de lo que se esperaba que se cumpliese. Ahora este hijo, de ese acto que nosotros diríamos es un acto malo, un acto perverso, esos niños no deberían nacer, el Señor tiene propósitos con toda criatura. Y estos niños, porque son unos par de gemelos que vienen allí, de allí viene este joven o esta persona que se menciona aquí ahora, llamada Fares. Fares, que se mencionaba anteriormente. Mis hermanos, hasta ahí había llegado la historia de Judá, no se había mencionado más Fares. Allí parece que se acabó Fares. ¿Qué pasaría con Fares? No aparece más hasta este momento.
La genealogía continúa en aquel que no se había hecho mención de él para nada. Fares. ¿Qué pasó con Fares? Bueno, míralo, aquí está. Y este Fares engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, nos dice el texto. Y yo quisiera, para ver algunas curiosidades de esta genealogía, que pudiéramos ir a primer libro de Crónicas, capítulo 2, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Nos dice el primer libro de Crónicas, nos va a mencionar, nos va a hacer hablar de esta genealogía. Nos dice, Crónicas 2, del 5 en adelante, dice: los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Capítulo 2, versículo 5. Ustedes se dan cuenta que ahí dice que engendró a Esrón. Cuando ustedes hacen una lectura de lo que está aquí en Ruth, parecería que todos los hijos son los primogénitos y que simplemente sigue la línea de primogénito. Pero no es así. No es así. Es curioso que el Señor toma y usa a quien Él quiere. Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Los hijos de Zera, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara, por todos 5. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón, otra vez vuelve al que sigue después de Fares, fueron Jerameel, Ram, y Kelubai. Acá nos menciona que es Ram, o sea que no fue el primogénito el que continuó en esta línea mesiánica. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Aminadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radaí, el sexto Zen, el séptimo David. Curiosamente, el Señor, uno esperaría que si Él siempre habla de primogénito, usaría a los primogénitos. Pero Aram no era el primogénito. Una vez más, Booz aparece acá cuando Él había tomado el lugar del otro, pero continuaba en el nombre de la genealogía. Él engendra a Obed. Este Obed, el siervo, engendra a Isaí, que el texto en Isaías nos menciona que va a ser el vástago, que vástago de Isaí vendrá. Lo leímos en Isaías 11 cuando hacíamos al principio la canción Emanuel. Ese vástago que ha de traer, de ese Isaí va a venir un vástago, va a venir alguien que va a ser para el mundo el que va a traer paz en medio de tanta maldad. Pero luego encontramos que nos menciona a David. David, este rey, que no era el primero de sus hermanos, sino el último. Cuando ustedes y yo leamos en algún momento, si ustedes han leído Samuel, el primer libro, se darán cuenta que ni siquiera fue tenido en cuenta cuando el rey estaba buscando, cuando el profeta estaba buscando al hijo de Isaí, a quien él ungiría. Y ese muchacho es ungido como rey porque el Señor dice que Él no ve lo que ven los hombres, sino que Él ve lo que no podemos ver, y es el corazón. Mis hermanos, cuando nosotros empezamos el texto de Ruth, ¿cómo inicia el texto? Se nos dice, mis hermanos, que en la época de esta historia sucede en el tiempo de los jueces. Nos dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. En los tiempos de los jueces sucedía algo particular. No existía rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo termina el libro? Mencionándonos al rey que ha de venir. Haciéndonos mención, en el tiempo de los jueces no había rey, pero va a llegar el momento donde venga un rey. La historia, mis hermanos, nos muestra que un bebé se nos dice que es un siervo, pero que terminará con uno que habría de venir, que por la historia sabemos que es un rey. La historia nos muestra que más allá de simplemente la historia de Booz y de Ruth de amor, lo importante es que viene un bebé, y de ese niño que es un siervo, vendrá finalmente uno que es un rey. La historia nos hace pensar en que todo este libro señala hacia algo más grande que las propias vidas de estas personas. Vemos cómo pasan de la tragedia, de la redención, y después de esto a ver hoy una alabanza, una celebración. Loado sea el Señor por lo que ha hecho hoy. De allí que el título de nuestro sermón sea esa: la alabanza en el camino. La boda, el bebé y el futuro rey son motivo de alabanza, son motivo de darle gloria a Dios,
por lo que Él puede hacer. Tomar de personas que parecerían no tener sentido sus vidas, de unos bebés que vinieron al mundo en condiciones o en situaciones difíciles o a través de medios que nosotros nos consideraríamos los mejores. Sin embargo, el Señor toma estas vidas para su propia gloria, porque no solamente nuestras vidas es lo más importante, hay un plan mayor, mis hermanos. Alguna vez alguien dijo que es como si pudiéramos ver nosotros un papel, o un tapiz, perdón, eso que tejen, como si viéramos nosotros un tejido, algo que se está tejiendo. Nosotros a veces pensamos que somos todo el tejido. En algún sentido, si viéramos nuestra vida, podría ser. Pero en la historia del plan del Señor, de lo que el Señor está hilvanando, nosotros podríamos ser simplemente un hilo de esos colores que están allí. Podríamos ser simplemente algunos pequeños puntos, unos pequeños tramos en la historia. Pero no se trata de nosotros mismos, la propia historia. No se trata este libro, por más que tenga el nombre de Ruth, de la historia de Ruth. Se trata de algo que va a seguir a través de Ruth, por medio de Ruth, siendo Ruth un elemento, un instrumento usado por el Señor. Y junto a ella, Booz, y junto a ella, Obed, y junto a ella aquellos nombres que se mencionan acá, que nos hacen ver que el Señor lo que había prometido lo va a seguir cumpliendo hasta el final. Dios había dicho al principio: vendrá de una mujer aquel que herirá a la serpiente. Y aquí el Señor está haciendo que esta genealogía continúe hasta llegar a Jesús. Aquí se nos corta y nos llega hasta David. De Obed a David. Se nos menciona Obed como aquel bebé que era esperado, pero termina en aquel rey que era esperado. En los tiempos de los jueces no había quien reinara. Y ahora encontramos que aparece en la historia aquel que iba a ser el rey. Aquel que vendría a restaurar donde todo estaba destruido, donde cada quien hacía lo que quería. De cierta manera, mis hermanos, nosotros podemos pensar en nuestro Jesús, en nuestro Señor, quien vino como siervo, quien vino como un cordero y se entregó para salvar, para restaurar nuestra alma, para ser de nuestro sustento en nuestro transitar aquí. Pero el Señor finalmente regresará como un rey, y como un rey Él establecerá su reino perfecto. La Escritura nos muestra que Él como siervo es un cordero, pero Él como un rey puede verse como un león. Y eso nos lleva a alabarlo. Apocalipsis 5, mis hermanos, y con este texto yo concluiré en esta mañana. Nos muestra básicamente estas cosas que he dicho. Apocalipsis 5, dice la palabra del Señor: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, nos damos cuenta que es de Judá que tenía que venir la raíz de David, el que acabamos de mencionar, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No está hablando de Judá, no está hablando de David, está hablando aquel que tendría que venir de ellos, de Jesús, como lo encontramos y hablamos la semana pasada que en Mateo se nos menciona. Este Jesús, este que viene, dice el texto en el versículo 6, miré, vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje
y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mis hermanos, no había ningún digno, solamente uno solo. Cuando veíamos en la semana anterior, veíamos que el que era digno aparentemente no estuvo dispuesto, porque realmente había uno que era el que iba a ser digno, el que iba a tomar el lugar, y este es nuestro Señor quien toma ese lugar, es el único digno de ser exaltado. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es más allá, mis hermanos, que nuestra propia historia. Cuando nosotros leemos Ruth, pensamos que la historia terminaría allí, pero va a suceder más cosas. Nosotros no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero si los años que siguen, el Señor seguirá obrando su plan de redención para salvar más, para salvar a aquellos que Él ha decidido salvar, para el Señor obrar en esa salvación, para seguir ejecutando su plan de redención. Pero también podemos tener la seguridad de que Él vendrá, de que si fue anunciado en un momento, de que si fue visto en un momento, de que ese que nacería sería famoso, es porque apuntaba a alguien importante que iba a venir después de él, inicialmente el rey David. Pero luego dice el Señor en su palabra que a David Él le daría un pacto para que no se quedaría sin trono su familia o los descendientes de él, evidentemente hablándonos acerca de nuestro Señor. Y yo quisiera preguntar, mis hermanos, como manera final, a la luz de todo lo que hemos visto, pregunto: ¿con qué frecuencia piensas en esto? ¿Con qué frecuencia piensas en esto? ¿Piensas en que el plan de tu vida es más grande que tú mismo, que ti mismo? Es más grande que tu propia vida. Tu vida no se centra solamente en ti. Cuando Dios nos trajo a nosotros al mundo, evidentemente tenía un propósito. ¿Cuál es el plan? ¿Con qué frecuencia piensas en esto? ¿Piensas que nuestras vidas son para simplemente gastarse? Como las baterías que se gastaron hoy para encender el aire acondicionado. ¿Somos desechables? ¿O realmente el Señor nos usa con un propósito que tiene que ver con su redención? ¿Que tiene que ver con su plan mayor al de nosotros? Y piensa también con qué frecuencia tú meditas en la verdad, en la realidad de que Él vendrá. Él vino un día, mis hermanos, a servirnos. Se presenta como ese siervo, como ese Obed. Pero algún día Él regresará como ese león de la tribu de Judá, como ese descendiente de David, que viene a ejercer su poder y su dominio sobre todo. ¿Con cuánta frecuencia tú piensas en eso? ¿Con cuánta frecuencia tú te levantas una mañana y en vez de pensar: se me hizo tarde, ya no alcanzo a coger el bus, me toca taxi? ¿No te levantas pensando: ¿y si Cristo viene hoy? ¿Y si mi Redentor viene hoy? ¿Y si finalmente ya se lleva todo el pecado con el que estoy luchando? ¿Y si finalmente ya se acaba y este cuerpo con el que estoy padeciendo, finalmente Él viene? Yo estoy convencido que Él viene, mis hermanos. Y no sé cuántos de los acá están convencidos de eso o tienen esto como un mito o una realidad. Y en serio te hablo serio esto. En serio te hablo serio esto. Esto no es un juego. Tal vez el Señor me haya dado convicción a mí y a algunos que estamos acá, o a muchos que estamos acá. Pero en ese momento, si es que vivimos, o si es que morimos, ya no habrá lugar para que tú pudieras considerar y decir: Cristo, era verdad que venías, ahora te quiero, Cristo. Ya no habrá momento, amigo. Ya no habrá momento, amiga. Es aquí y es ahora. La verdad es que tú no sabes si serás como un Elimelech, como un Malón o un Kelión, que moriremos reciente.
o si nuestro nombre seguirá para seguir obrando. No sabemos cuánto tiempo de vida nos queda, mi amigo. Pero mientras eso pasa, ¿por qué no hoy vas a Cristo? Aquel que vino como siervo y te muestra su gracia. Porque cuando Él venga como rey, ya no habrá lugar para su gracia, sino para su juicio. Amado amigo, yo te insto a que viendo a Cristo puedas ver lo hermoso que ha sido, que nosotros celebremos en este tiempo su nacimiento, porque nos hace recordar que Él vino a este mundo con un propósito, el de salvarnos. Eso es lo que podemos celebrar en este tiempo, y eso nos debe llevar a alabarlo. Hazlo en tu trabajo, hazlo en la crianza con tus hijos. Pero aquellos que están aquí sin Cristo, no esperes otro momento para ir ante Él. Ven a Cristo y ven ahora. Él es ese Rey que volverá. Vamos a orar, hermanos.